días, compañeros, profesora. Tenemos el panel de discusión acerca de la viabilidad de las ciudades olímpicas presentado por el equipo Sandwich de Nutella. Comenzaremos con una introducción de 50 segundos. Adelante. Los eventos de sellos son celebraciones recurrentes o únicas, olimpiadas, celebraciones del centenario o bicentenario, copas del mundo. Son herramientas del desarrollo económico con un modelo específico de impacto social e impacto ambiental, que no se confinen a solamente la duración de ese evento. A lo largo de este panel vamos a discutir algunos casos exitosos, como también algunos casos infames de las Olimpiadas, considerados como fracaso debido a que se realizó una aproximación errónea a la sociedad o por el abuso de los recursos que tenían. Evaluaremos los elementos y los modelos que determinan el éxito, la viabilidad o el fracaso de unos Juegos Olímpicos. Muchas gracias, Luis. A continuación daremos inicio a las rondas de intervenciones, comenzando con nuestra compañera Carolina. Adelante. Los beneficios económicos para un país sede, de acuerdo con José María Mella, profesor de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid, menciona que si una inversión se hace bien, los juegos deberían ser rentables, tanto antes, durante y después de los juegos, ya que antes de los juegos los inversionistas meten todo el dinero al país y eso impulsa la economía. Y por ejemplo, Barcelona tenía aproximadamente 1.7 millones de visitantes en 1992 y después de sus juegos en 2007 tenían aproximadamente 8 millones de visitantes y en el 2016 están aproximadamente 12 millones de visitantes. Muchas gracias. Continuamos con nuestro compañero Luis. Federal Reserve, que es un banco central de Estados Unidos, indica que hay evidencia significativa del aumento de empleos 6 años antes de unas Olimpiadas, a lo largo y un año después, con un aumento marginal de 8 años después. Tanto México en 1968 como Río 2016 optaron por un plan de austeridad, lo que significa que disminuirían la inversión, sin embargo aumentarían los impuestos. Casi 50 años después de las Olimpiadas de México en 1968 se siguieron pagando la tenencia vehicular. Sin embargo, esto es un abuso de recursos, un abuso de la planeación, que obviamente es un desvío de recursos que provocan descontento social. Muchas gracias. Continuamos con nuestro compañero Jonathan. Adelante. Cuando hablamos de Juegos Olímpicos, regularmente siempre se nos viene a la cabeza competencias, países, turismo, economía, pero casi nunca nos ponemos a pensar lo que hay detrás de los Juegos Olímpicos, y uno de los aspectos importantes siempre es la parte estructural, ya que si no hay sede, si no hay la estructura necesaria, no se pueden llevar a cabo los Juegos Olímpicos. Y vamos a analizar, por ejemplo, las Olimpiadas del 2008 en Pekín. Se tuvieron que construir 32 sedes, de las cuales 12 fueron completamente hechas desde cero y las demás fueron remodeladas. Y hubo ciertos aspectos que hizo que esos Juegos Olímpicos fueran los olímpicos más caros que se habían registrado hasta ese momento. Igual, otro ejemplo, pero del lado contrario, son los Juegos Olímpicos de Londres del 2012, que son registrados como los Juegos Olímpicos verdes, o sea, los Juegos Olímpicos más sustentables. Lo que se buscaba en ese momento era que los Juegos Olímpicos dieran un impacto social y que tuviera una concientización a las personas y a los habitantes de Londres. Muchas gracias, Jonathan. Daremos inicio a la segunda ronda de intervenciones. De igual manera escuchamos a nuestra compañera Carolina. Adelante. Siguiendo el comentario de la creación de empleos, debido a los cambios en el paisaje de renovación de monumentos, creación de carreteras, las creaciones de los estadios, se aumenta la calidad de vida de las personas y las condiciones de producción para las empresas nacionales y extranjeras, como fue en el caso de Beijing. Y en Brasil, la Fundación del Instituto de Administración Brasileña espera que entre 2017 y 2027 haya 131.000 vacantes laborales por año. Y en el caso de Londres, se estima que al año después de sus juegos hay 17.900 posiciones libres. Muchas gracias, Carol. Le cedemos la palabra a Luis. Adelante. El éxito o el fracaso de unas Olimpiadas depende sumamente de cómo lo percibe la población. En Beijing 2008, el sentido de dignidad y orgullo nacional
al igual que el aumento de la democracia social del país, pues tuvo que aceptar algunas regulaciones internacionales, permitieron que se dieran aspectos constructivos positivos que desembocaron en una organización y una percepción positiva de los juegos por parte de los chinos. En México 68 se dio lo opuesto. La recepción inicial fue positiva, sin embargo, la lógica y la discordancia del mensaje que trataba de transmitir México como una ciudad de paz, todos conocemos la masacre de Tlatelolco, hizo que la población inmediatamente a partir de ese momento diera un rechazo absoluto a las Olimpiadas y que se rechazara también la identidad artística de México, pues se promovía el pop art, se rechazó absolutamente todo, tanto artístico, económico y social de los Olimpiadas. Muchas gracias. Para combinar con esta segunda ronda de intervenciones, escuchamos a Jonathan. Para seguir abundando en este tema en Pekín, fueron construidos dos sedes que son muy importantes, bueno, que fueron muy importantes en ese entonces, que fue el Estadio Nacional y el Centro Acuático. El Estadio Nacional es también conocido como el nido de pájaros y fue como que muy representativo en esas Olimpiadas, porque es una estructura que jamás se había visto algo igual como esa. Es hecha completamente de acero. Es una estructura de acero, es la estructura de acero más grande del planeta y esta estructura es la más resistente que han hecho en China, ya que es capaz de soportar grandes esfuerzos ocasionados por terremotos o cualquier otro desastre natural. En el lado contrario podemos ver en Londres que, bueno, en China esta estructura fue muy costosa y muchas personas, muchos analistas dijeron que no era necesario gastar tanto para tal vez para poder llevar a cabo los Juegos Olímpicos, que más que nada sintieron que fue lujo, que fue un gasto innecesario. Y al contrario, en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 se vio que hubo estadios que eran completamente verdes. Aquí tenemos el caso del estadio olímpico, que, bueno, uno de los estadios olímpicos es como una tipo elipse, que pesa 10 toneladas, es hecha de 10 toneladas de acero y que lo convirtió en el estadio más ligero del mundo en ese entonces. Y aparte todas sus sedes son hechas como amigables al medio ambiente y fueron reutilizables y las que no fueron reutilizables se pudieron quitar sin ocasionar algún daño al medio ambiente o alguna otra cosa. Muchas gracias, Jonathan. Comenzamos con la última ronda de intervenciones. Le damos la palabra a Carolina. Adelante. Las Olimpiadas han sido una forma de reactivar las economías, como fue en el caso de Barcelona, que se encontraba en una crisis debido a la deslocalización de la industria hacia el área metropolitana, y los Juegos hicieron que tanto como el turismo como el gasto a restaurantes, el gasto nacional aumentara. El investigador del Centro de Estudios Olímpicos, Ferran Brunet, ahora lo da como ejemplo número 1 de los juegos bien planeados, porque fue una inversión relativamente pequeña y los beneficios se siguen viendo hasta el día de hoy. Y en el caso de Londres, los economistas mencionan que se necesitaba un impulso keynesiano para salir de la crisis, y ahora el gasto aumenta a 508.4 millones de libras en hoteles, agencias de viaje, restaurantes, etcétera, por diversos turistas del mundo. Muchas gracias. Le cedemos la palabra a nuestro compañero Luis. Adelante. Principalmente los mensajes olímpicos que no concuerdan con la realidad social del país anfitrión son uno de los factores que provocan que sea considerado unas Olimpiadas como un fracaso. Otro ejemplo es el mensaje de Río 2016. El lema era un mundo nuevo y transmitía un mensaje ecológico. Sin embargo, muchos sabemos por las fotografías y la calidad del agua donde estuvieron los deportistas, no concordaba con la realidad, sino tuvo una relativa concordancia con el mensaje. Su mensaje era amigos por siempre, y Barcelona necesitaba restablecer relaciones internacionales que se habían perdido durante la dictadura de Franco, y este restablecimiento concordó con la realidad social, con lo que quería la ciudadanía y con la economía del país. Muchas gracias, Luis. Para culminar con esta última ronda de intervenciones, vamos por último a nuestro compañero Jonathan. Doug Johnson, investigador de la Universidad de Nankai en China, dijo que no es remunerable ser un país sede
de los Juegos Olímpicos, ya que no se logra, se puede decir, recuperar toda la inversión por completo, ya que hay ciertas estructuras que ya se dejan de utilizar o simplemente ya no se utilizan para lo que deberían de ser. Pero al contrario, sin embargo, el director del Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad de Gales del Sur, Richard Karchmar, asegura que al concluir con los magnoeventos, en este caso los Juegos Olímpicos, todo estadio o toda cosa construida siempre es remunerable, porque aparte de que el gobierno lo utiliza para sus habitantes, para darle servicio a sus habitantes, igual lo rentan para hacer ciertos eventos, y eso hace que a la larga vayan recuperando lo invertido, y eso hace que pues igual a la larga sea una inversión que se pueda recuperar. Muchas gracias, Luis. A continuación, el equipo cuenta con 50 segundos para concluir. Adelante. Bueno, a modo de conclusión, creemos que los Juegos Olímpicos deberían ser un negocio rentable, pero que el Comité Olímpico debería hacer una investigación más exhaustiva de las economías de los países para de verdad ver si pueden costear la organización de los Juegos. Además de que al momento en que el país que quiera convertirse en ciudad olímpica presente su plan de organización, se deba decir qué van a hacer, bueno, qué estadios van a construir, qué estadios van a remodelar, y que no se deba abandonar los estadios porque si no crean un gasto desmedido para el país a futuro. Así como un plan a detalle que mencione las obras antes y después de los Juegos Olímpicos. Muchas gracias. Eso es todo. Un aplauso, por favor.